¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Democracia en la Mesa. En esta ocasión abordaremos un tema de gran importancia e impacto para la organización de los procesos electorales: los delitos electorales. Una conducta que muchas veces es confundida con el fraude electoral y no necesariamente son lo mismo. Para aclarar un poco esta diferencia y conocer a detalle qué son los delitos electorales y sus principales ejemplos, nos acompañan la exconsejera ciudadana del entonces IFE, Jacqueline Pechard, y el exfiscal especial para la atención de delitos electorales, Héctor Díaz Santana. A los dos, muchas gracias por acompañarnos. En días recientes nosotros grabamos un programa sobre el fraude electoral y este discurso según el cual en México se tienen que erradicar los fraudes y es imperiosa una reforma electoral para que entonces se puedan erradicar. Y una de las conclusiones que en ese programa dijimos es, bueno, es que en México, por lo menos desde que el INE y desde antes el IFE, pues no hay fraudes electorales, ¿no? Pero dejamos de fuera, y eso lo señalaron ustedes dos en el programa anterior, el tema de los delitos electorales. Jacqueline, y luego tú, Héctor, por favor, ¿cuál es la diferencia entre un delito electoral en términos genéricos y el fraude propiamente dicho? Sí, el fraude electoral es cualquier acción que esté encaminada a violentar o a evitar que la voluntad del ciudadano pueda emitirse a la hora de las urnas. Es decir, quitarle la credencial para votar, hacer campaña a favor de otra persona, coaccionarlo porque es un servidor público y entonces su superior jerárquico lo coacciona, o algún partido político que quiera comprar su voto. Y luego estas figuras están también tipificadas en la ley de delitos electorales. Entonces, un mismo acto que altera, que vulnera la decisión o la voluntad de los ciudadanos es fraude y al mismo tiempo puede ser un delito electoral si está tipificado en la ley de delitos electorales. Y eso pasa por otro tipo de autoridad, eso pasa por otro tipo de sanción, que no es la sanción que puede emitir el Instituto Nacional Electoral y después ser revisado por el tribunal. Entonces son cosas distintas porque están tipificadas en algo que tiene que ver con delincuencia, que tiene que ver con una cuestión penal, y lo otro tiene que ver con una cuestión más administrativa. Pero digamos que se asocian de manera muy clara. ¿Por qué es tan importante, Héctor, conocer esta diferencia? Para la ciudadanía, para la gente que con su voto contribuye a la construcción de la democracia en el país. Mira, México tiene una ley de delitos electorales que es única en el mundo. Con las diversas configuraciones tú puedes clasificar 2.600 figuras jurídicas. No hay una institución de esta naturaleza. 2.631, una configuración de quién, cómo, cuándo y dónde. Y te puedo decir que la mayoría de conductas que puedan ser fraude electoral están tipificadas como delitos electorales. ¿Qué hay que decir? Los delitos electorales es una dicotomía. Es una parte que tiene que ver con el derecho penal, pero también es una parte que está intrínseca en el proceso electoral. Pero tiene una característica peculiar. Los delitos electorales son de estricta aplicación, lo que quiere decir que si no están establecidos en la ley, como bien lo dijo Jacqueline, no es delito. Y te pongo un ejemplo. En el año 2018, algunos candidatos independientes con una figura nueva, novedosa, que buscaba una representación diferente a los partidos políticos tradicionales, una nueva esperanza para una mejor representación política, muchos de ellos obtuvieron las firmas de manera falsa. Algunos hasta el 90% de las firmas que presentamos fueron falsas. Esa conducta no está tipificada como delito electoral. Lo mismo, antes del 2018 había muchas quejas y muchas denuncias por violencia política de género. No había un delito. Ahora en el 2019 se hace una nueva, digamos, una reforma a la ley importante, relevante, también única en el mundo, e incluye los delitos de violencia política de género con una connotación particular. Todo el mundo piensa que los delitos electorales nada más se dan durante las campañas. No. Los delitos electorales se pueden cometer en cualquier momento. ¿Incluida la jornada electoral? Incluida la jornada electoral. Por ejemplo, falsificar o alterar una credencial de elector lo puede hacer en cualquier momento. Pero el tema de violencia política, que creo que requiere más difusión, es en el ámbito de la representación, por ejemplo, de los diputados o de las diputadas. Una diputada que es agredida verbalmente es un delito electoral y eso puede ser en cualquier momento. Entonces tiene que denunciarlo. Entonces son figuras que van tomando mayor posicionamiento público, mayor referencia, pero también hay que decirlo, no es siempre funcional que existan en la ley. Eso es bueno, pero lo más importante es tener ámbitos de procuración de justicia que una persona que sanciona la ley
pueda ser castigada. Antes de que el sistema electoral, como lo conocemos ahora, existiera en nuestro país, Jackie, es decir, estamos hablando, digamos, de hace más de 30 años, ¿cómo ocurrían los delitos? ¿Qué tipo de cosas, me imagino que unas muy horrorosas, se veían en los procesos electorales, sí, en la organización supuesto. y en la ejecución de los procesos electorales? Por supuesto, había quienes alteraban las listas de electores de manera, digamos, funcionarios que alteraban las listas de electores, que ponían 3 veces a alguno de sus subordinados y que rasuraban el padrón, así se decía, o sea, que quitaban a personas que debían de haber estado en el padrón, quienes coaccionaban a ciertas personas, le compraban el voto, y comprar sería como la parte menos nociva, pero también había coacciones, pero también había toda una serie de acciones que los propios partidos, bueno, sobre todo el partido del gobierno, realizaba, ¿no? Y eso tenía que ver con cómo todo el aparato gubernamental estaba, digamos, orientando, por decirlo suavemente, el voto a favor de sus propios candidatos, y si no, entonces o le reducía el salario o le tomaba parte de su salario, que todavía sigue dándose en nuestro país, por supuesto, y eso no solamente es una falta administrativa, es una acción ilegal, sino que además también es un delito. Entonces, había delitos por todas partes. Por eso es que la oposición, sobre todo, estuvo presionando para que no solamente fueran actos que fueran sancionados por la autoridad administrativa, sino que fueran sancionados de manera penal. Y eso quiere decir con cárcel, no solamente con una sanción pecuniaria, sino con cárcel también. Y así están los delitos electorales. Ahora, el problema, como bien dice Héctor, es pues cuántos delitos electorales hemos logrado identificar y a cuántas personas se han podido sancionar, digamos, desde hace 26 años, ¿no? Más o menos, que existe la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Entonces, es un tema, ¿qué tanto esa figura ha servido realmente para inhibir esos actos? En el ámbito penal, que tiene sanciones tan severas como la cárcel, desde 3 años hasta 9 años, creo que es, ¿no? Sí, más o menos. Digamos, alterar el padrón electoral debe ser un delito muy grave. Pero alterar el padrón electoral pasa desde que es una dirección falsa, ¿sí? Es decir, no tienes que meterte al padrón y modificarlo claro, no sino que simplemente si tú das datos falsos, estás incurriendo, y creo que ese es uno de los pocos casos que ha sido identificado y que ha sido procesado, digamos, penalmente para funcionarios en el 2018. Te ha de haber tocado a ti, claro, seguramente, sí. ¿No? Sí, mira, por ejemplo, la FEPADE nace en el año 94 como una demanda, como dijo Jacqueline, de los partidos políticos de oposición. Ante un fraude masivo, tenías que establecer cierto tipo de acciones que de manera radical pudieran en un momento dado castigar o en un momento dado a los años prevenir. De hecho, el primer fiscal que estuvo en FEPADE dijo que cuando él lo nombraron, le daban una vida a FEPADE de 6 años, que iba a ser 94, 97 y el 2000, después de 2000, desaparecía FEPADE. ¿Por razón de qué? Porque ya no iba a ser necesario. ¿Qué pasa? Se iban a acabar los delitos. Se iban a acabar los delitos. En el 94 se presentaron 500 denuncias. ¿Qué está pasando en las elecciones presidenciales actuales? Se presentan más de 3,000. Cada día se tiene más denuncias. Y creo que una pregunta importante y relevante es, ¿existen los delitos electorales? Por supuesto que existen. No, están tipificados, ¿no? Están tipificados. Hay compra del voto, hay coacción, hay uso de recursos públicos, hay condicionamiento de programas sociales, hay financiamiento irregular. Es un problema en toda América Latina bastante fuerte. Hay el tema de violencia política de género. Hay conductas irregulares de algunos miembros posiblemente de partidos políticos con temas de administración de recursos. 2,600 conductas. ¿Qué pasa? Muchas de ellas son denunciadas, pero el gran problema que tiene FEPADE, y ya me tocó, es que a veces es complicado investigar. Y te pongo el caso de la compra del voto. Porque la compra del voto, es un acuerdo entre una parte y otra. Los dos reciben un beneficio. La persona que le compran el voto es en la total clandestinidad. Lo hacen en dinero en efectivo. Y es un hecho que no deja huella. Jacqueline, me acuerdo que me dijo, oye, ¿cuántas denuncias por delitos electorales había? Había como 800 en toda la historia de FEPADE, 4 sanciones. ¿Por qué? ¿800 denuncias? 4 sanciones. Por esta conducta. Porque los ciudadanos no denuncian,
porque los ciudadanos no tienen una apreciación realmente de lo que es el valor del voto. Si te compran el voto, te compran tu conciencia, te compran, digamos, un derecho que tú puedas tener después ante malos gobernantes de gobernar, y que en un ámbito como el mexicano existe marginalidad social, pero eso no es un hecho que justifique la compra del voto, ¿no? Entonces, y anulan tu capacidad para elegir a tu representante, al que por tú supuesto, realmente quieres el que exigirle cuentas después. El que recibe financiamiento irregular o el que le compran el voto, pues obtiene una ventaja política que ante procesos electorales, sobre todo municipales, que son sumamente competidos, 20 o 30 o 100 votos te hacen ganar o perder una elección. Vamos a hablar, después del corte, de quién tiene más posibilidades realmente de hacer el delito electoral. Algunos de los que tú has mencionado, Héctor, tienen que ver con que pues tengas información y tengas el poder para hacerlo, y el poder me refiero al dinero, para hacerlo, por ejemplo, en la compra y coacción del voto. Regresamos en un momento, Democracia en la Mesa. El INE presentó los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 a representantes de partidos políticos y aprovechamos para hacerles una pregunta. ¿Sabes cuál es la cosa más fuerte del mundo que no se puede romper? El amor. Ay, buena pregunta. Debe de ser alguna aleación que tenga que ver con titanio, acero, una cosa de esas. El valor de tu palabra. Que no se puede romper la esperanza. Los compromisos. Lo más fuerte, lo más bonito, que es el amor y la amistad. El acero. No, una promesa. Todos los partidos políticos se comprometieron a escuchar lo que las niñas, niños y adolescentes de México dijeron en la consulta infantil y juvenil 2021 para generar políticas públicas que mejoren este futuro. Conoce los resultados en INE.mx. Su compromiso es valioso para nosotras y nosotros. Mi INE es valioso porque nos escucha y nos une. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Porque permite que nuestras grandes ideas puedan construir un mejor futuro. Durante mucho tiempo soñamos con democracia. Pero hoy que estamos despiertos y unidos, logramos que todas las voces cuenten. Unidas y unidos vivimos en una democracia sin muros que nos dividan. Unidas. Luchamos por nuestros derechos. Y unidos hemos conseguido tener elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades, porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral, porque en el mundo y en México, nuestro INE nos une. A ver, ¿quién realmente puede organizar promover un delito electoral, ¿no? Es decir, vamos a ver, el ciudadano de a pie o quien puede tener realmente los recursos para hacerlo. En la compra y coacción del voto, por ejemplo, pues estás hablando de un recurso que tienes que tener para que la gente eventualmente pueda, como tú dices, Héctor, vender su conciencia, vender su voto a un actor político en lo particular. Ya aquí, ¿quién tiene realmente estas posibilidades? Pues realmente quien puede hacerlo es un funcionario público que está interesado en que se vote a favor del partido, o un funcionario de un partido político. Y entonces esto pasa por de qué manera ese funcionario de un partido puede conectar con ciertas personas para entonces, digamos, como intermediarios para la coacción del voto, o para, por ejemplo, para transportar de manera, digamos, no voluntaria a las personas el día de la elección, o detenerles su credencial e impedir que vayan a votar. Es decir, hay cualquier, como tú decías, ¿no? 2.000, ¿cuántas? 2.600 conductas, ¿no? Claro, la ley no trae las 2.600 figuras, pero sí son cualquier cosa que pueda alterar el voto. Entonces, son los funcionarios de los partidos políticos, o los funcionarios públicos, o ciudadanos en general, ¿no? Pero también lo pueden hacer los medios de comunicación, ¿no? Entiendo, porque también pueden... Que fíjate, Jackie, perdón que te interrumpa, con frecuencia, y sobre todo en jornada electoral, y previo a la jornada electoral, uno ve en publicaciones, en redes sociales, en diarios, en medios convencionales, ¿dónde está el INE? Porque esa es otra. Sea delito electoral, sea fraude, sea acto anticipado de campaña, sea el que ustedes gusten y manden, es dónde está el INE, ¿no? Y el INE está ciego,
¿no? Y el INE ve lo que hacen estos, pero no ve lo que hacen estos otros, ¿no? Entonces, pero los delitos sí se actúa, el fiscal tiene que actuar de oficio. Es que ese es el tema. El tema es a diferencia del INE, que tiene que actuar a partir de una denuncia. Exacto. De un partido, y eso sí vale la pena. Y uno tiene que hacer labor de comunicación y decir, a ver, espérenme, hay una fiscalía que tiene que atender justamente los delitos. Entonces, de pronto hay, además del desconocimiento, falta de información, falta de comunicación, hay que hacerse cargo también de las responsabilidades de uno para que haya claridad. Da a veces la impresión, Héctor, que la Fiscalía no hace todo lo que tendría que hacer para evitar los delitos. Mira, pues la Fiscalía es una institución añeja que, bueno, dicho sea de paso, le han cambiado en los últimos 2 años 2 veces de nombre, todo el mundo lo conoce como la FEPADE. Es una institución que empezó en ámbitos de procuración de justicia, solamente a perseguir delitos electorales. Desde el año 2003, 2004 empezó con temas de prevención que yo creo que para mí son bastante buenos, bastante eficientes, informar a la ciudadanía qué es delito y qué no es delito, hacer cursos de capacitación a servidores públicos, a funcionarios, partidistas, a medios de comunicación. Con frecuencia la confusión viene de colegas comunicadores. Y sobre todo se hizo una campaña, no sé si tú te acuerdas, Jacqueline, con Naciones Unidas sobre blindaje electoral. Sí, claro. Muy buena, muy bonita. Aquí iban con los beneficiarios de los programas sociales y le decían, este programa social es un beneficio que tú tienes por tu condición de marginalidad. No se puede utilizar para otra cosa y lo puedes denunciar. Y les dabas un folleto donde denunciarlo. Entonces sí se ha hecho difusión. Ha tenido cierto tipo de oscilaciones, depende cada administración si cree o no cree en la prevención del delito o en la difusión, pero hay que decirlo, cualquier persona puede denunciar un delito electoral. Y cualquier ciudadano de cualquier ciudadano. Y todo el mundo piensa que para denunciar un delito tú requieres llevar las pruebas. No es así. Quien tiene la obligación es la autoridad. Si tú llegas con la autoridad, le presentas un hecho y le das circunstancias de tiempo, modo y lugar, por supuesto que lo obligado tiene que ser el agente del Ministerio Público. ¿Una fotografía es suficiente, Héctor? A ver, ves una fila de gente que llegó bajándose de un autobús, ¿no? Y a lo mejor parece exagerado, pero pongamos que es el caso. Y que todos van a votar, o se entiende que todos van a votar por el mismo partido político. Y yo lo veo como ciudadano o ciudadana. ¿Una fotografía basta? Mira, en el derecho penal existe la presunción de inocencia. Una investigación en materia penal tiene características peculiares. Y este es un gran problema que existe en la Fiscalía. Yo digo que la investigación administrativa y la investigación penal son 2 carreteras. Una es libre y otra es de cuota. A ver. ¿Qué quiere decir? Cuando tú, digamos, se interpone un recurso en contra de una elección de un gobernador, llega a sala superior, en 4 días tiene que fallar. Los delitos electorales te pueden durar años. ¿Por qué? Porque se inicia la investigación, se inicia la judicialización y si tú tienes una buena defensa, interpone un amparo, un recurso, tienes primera instancia, segunda instancia, te vas al amparo y hay casos que duran entre 3 y 4 años. Ya a los 3, 4 años la gente realmente no le interesa. Y en este tema hemos planteado algunas cosas interesantes. Los delitos electorales con los FEPADE, si existen los elementos constitutivos, los judicializa ante un juez penal, un juez convencional. Y este juez conoce en materia federal delincuencia organizada, narcotráfico, fraudes mayores, y a veces los delitos electorales los ven de lado. Creo que es importante, por ejemplo, en Panamá... ¿Por qué los ven de lado? Porque para ellos no son relevantes, y hay que decirlo con todas sus letras. Por el daño, ¿no? Porque se supone que el daño no es tan fuerte como... Sí, ¿no? Digamos... crimen. Sí, les pongo un ejemplo. En el año 2018 judicializamos una persona que vendía el padrón electoral. Un proceso muy rápido. Hicimos la investigación, lo detuvimos en flagrancia y desde cuando empezamos la investigación hasta que judicializamos pasaron 7 días. Eso es rápido, ¿no? Es rápido. Y existe una figura que se llama suspensión condicional al proceso, en el sistema acusatorio, que quiere decir que es un perdón que puede otorgar un juez a un primo delincuente. Entonces, ¿qué pasa? Decían, a ver, que haya vendido el padrón electoral, ¿cómo podemos tasar la afectación que generó? Y lo que decidió el juez, es decir, no hay afectación monetaria y le doy una suspensión, que es un perdón, y lo pongo a hacer 6 meses trabajo comunitario. Y decías, hombre, ¿cómo se pone a vender un padrón? Es un tema de seguridad nacional, es un tema de seguridad individual. Claro. Y bueno, es un asunto que apelamos, pero el juez decidió quitárselo muy rápido. Y mira, en Panamá, en República Dominicana,
Los jueces que conocen de delitos electorales son jueces, digamos, jueces electorales. Digamos, si pondríamos un ejemplo, que en la sala superior hubiera una sala particular y solo el juez conocería delitos electorales. Eso sería mucho más rápido, mucho más ejecutivo, tuviera mucha más experiencia y seguramente sancionaría de una manera de mayor contundencia, que es lo que la ciudadanía quiere. Sí, se requeriría especialización en el juez, ¿no? Para que pudiera ser una cosa mucho más... A ver, en el día de la jornada, por ejemplo, electoral, ¿los funcionarios de casilla podrían cometer delitos electorales? Claro que sí. Si dejan votar a alguien que no tiene credencial de elector. Eso es un delito. O si alguien llega y falsifica una credencial, ¿no? Es decir, no solamente si no tiene credencial, sino si llega con otra credencial y lo dejan votar. En el cómputo. Todo eso. En el cómputo, alterar por supuesto, cómputo, alterar actas, cómputo, cualquier conducta irregular son responsables. De hecho, hasta puede ser responsable de que se le da el paquete electoral un día antes y no va y abre la casilla, también es penalmente responsable. En el anterior corte, ya aquí hablábamos del acarreo, ¿no? Y esta diferencia que algunos quieren hacer no es coacción del voto, sino solamente ayuda a los ciudadanos para que puedan acudir a la urna. Eso pasó mucho en el proceso de revocación, en el proceso de revocatorio, de revocación de mandato. Bueno, el dirigente de un partido político que fue señalado de estar llevando, de un partido político en el poder, está llevando a gente a las casillas. Sí, el problema es la línea divisoria entre en donde tú estás ofreciendo el transporte y coaccionando, es decir, obligando a la gente a que se suba al transporte, no sé, ¿a cambio de qué? Pues puede ser a cambio de, no sé, del registro en la escuela de sus hijos o del salario que tienen ese día, o en fin, lo que sea. Y la otra es ofrecer simplemente el transporte para que voluntariamente quien quiera utilizarlo para facilitarle la ida a la casilla pueda hacer. Entonces, si es voluntario, entiendo que no es un delito, pero si hay cualquier tipo de presión, coacción, entonces sí lo es. Entonces, por eso las dificultades para identificar el delito y sobre todo para identificarlo y poderlo sancionar de manera muy clara, ¿no? Vamos a hablar de estas dificultades para identificar los delitos después de este corte aquí en Democracia en la Mesa. Tramitar mi INE es valioso porque es muy importante que mis valores se vean reflejados en las decisiones de mi país. Estoy muy emocionada porque por fin mi voz va a contar. Porque ya es tiempo de tomar mis propias decisiones. Ya puedo tomar decisiones, ya puedo votar. Así empecé mi cumpleaños, yendo por mi INE. Si ya cumpliste 18 años, ve al módulo del INE y tramita tu credencial. Haz tu cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Mi INE es valioso porque me identifica y nos une. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Con frecuencia, lo hemos dicho en el bloque anterior, se le atribuyen a alguien de cosas que realmente son de la Fiscalía. Y aquí. Pero también con frecuencia conocemos poco y sabemos poco y se escucha poco o se le reclama poco a la Fiscalía. ¿Por qué? Sí, bueno, pues porque la administración de las elecciones, la organización de todo el proceso electoral, es una organización que está en manos de un ente administrativo y político. Y tan es político que ahí están representantes de todos los partidos políticos, ¿no? Entonces ese es el INE. El INE tiene una visibilidad enorme, incluso más visibilidad que la última instancia, que es la Sala Superior del Tribunal, ¿no? Que es a donde llegan todas las quejas frente a lo que hace el INE. Que resuelve el fondo de Pero en cambio asuntos. la Fiscalía, yo diría que, pues como todos los fiscales, tiene que hacer una labor, pues que está normalmente dentro de cierto sigilo, porque esa labor tiene que hacerse sin que el presunto culpable sepa que se le está persiguiendo para que no se evada, pero tampoco que tú puedas identificar a uno como posible culpable sin que lo sea, porque entonces ya estás señalando a alguien. Entonces, normalmente la labor de las fiscalías en general se hace de manera sigilosa, de manera resguardada. Y es normal. Y eso es normal, ¿sí? Ahora, creo que a lo largo de todos estos años lo que hemos visto es
pues las dificultades para que la Fiscalía sea eficaz en la tarea que tiene que hacer, que es inhibir que se produzcan esos delitos electorales. Pero también es una entidad que tiene que colaborar con el INE en las investigaciones que en materia administrativa hace el INE. Por ejemplo, investigaciones que tienen que ver con desviación de recursos públicos hacia las campañas electorales. Ese es un gran tema, la desviación de recursos públicos. O el uso electoral de programas. O el uso electoral de programas sociales, ¿no? Entonces, el caso de Odebrecht, el caso de la estafa maestra, el caso de Pío López Obrador, pues todos estos son desvíos de recursos públicos que al INE le ha tocado investigar porque llegan a las campañas políticas, ¿no? Es decir, porque eventualmente llega una denuncia que dice hubo recursos que venían del erario y que por la vía de la estafa maestra, y el INE está obligado a darle entrada. Y entonces el INE, ¿qué hace? Pues va a buscar toda la información que necesita para poder identificar si hubo efectivamente ese desvío de recursos. Y la Fiscalía, pues es uno de los que eventualmente está investigando por la parte penal, por la parte de un delito, y entonces tiene información que generalmente no le pasa al INE, invocando que hay un secreto del procedimiento que está siguiendo, que como decimos es un procedimiento con sigilo, pero que para la autoridad electoral que está, pues que es su par, ¿no? Para la otra autoridad que está investigando tendría que ser, y además así lo ha dicho el tribunal, ¿no? Tendría que ser pública, ¿no? Bueno, no pública, tendría que ser entregada. ¿Qué enfoque le darías tú, Héctor, a lo que está comentando Jackie, en el sentido de, en lugar de que fueran aparentemente, o da la apariencia de que en lugar de que fueran instituciones complementarias, parece que no lo son, ¿no? Y que de pronto la información que debe tener, en este caso el INE, comentabas tú, Jackie, para poder llevar a cabo y desahogar su propia investigación, se ve obstaculizada. Mira, en México el sistema electoral, yo digo que es una trilogía electoral. Las instituciones tienen que trabajar juntos, históricamente lo han hecho. De hecho, el caso Pemex Gate de Amigos de Fox, la investigación fundamental, que en ese tiempo el INE no tenía acceso al secreto bancario, la Fiscalía sí, la recabó y la Fiscalía mandó íntegra la investigación y con eso sancionó a los partidos políticos. ¿Año? En enero de 2003, 2004. No se podía sancionar porque no existía el tipo penal, pero sí existía, digamos, la falta administrativa y con eso son las sanciones más altas en la historia no solamente de México, sino en el mundo. ¿Qué pasa? La institución, la Fiscalía Electoral, tiene un ámbito de competencia muy bien definido y tiene espacios que perfectamente puede colaborar para ayudar a una buena elección. A mí me tocó en el 2018. Hay cosas que tienen que ver con la seguridad, con la integridad de los ciudadanos. Hay lugares donde decían, no vamos a poner las mesas electorales porque vea problemas comunales. ¿Qué pasó? Llegó a la Fiscalía, les dijo, señores, están cometiendo un delito electoral. Vámonos quitando de problemas y dejen al INE hacer su trabajo. Impedir la colocación de las urnas es un delito. Y se logró negociar. Había un tema también con la producción en talleres gráficos de la Nación, de las papeletas electorales. También la FEPAD entró. Todos los temas de movilización de Policía Federal, Guardia Nacional, desde Marina en los puertos. Fiscalía puede intervenir en eso y intervino. Y ha intervenido y ha ayudado y ha apoyado. La idea es esa, ¿no? Apoyar y ayudar. Y el intercambio de información es fundamental. Sí es cierto que existen valores tradicionales y existen derechos fundamentales que protegen a las personas indiciadas, pero que también es cierto que la Fiscalía, cuando conoce de un delito electoral, actúa en consecuencia, pero cuando conoce de otro tipo de acto jurídico que puede violentar una norma, tiene la obligación de informar al área responsable. Entonces el intercambio de información perfectamente se puede dar. Aquí, bueno, pues tiene que ver con los ámbitos de cómo se administran, la posición que cierto tipo no digo el fiscal general, pero la Fiscalía tiene 80 fiscales fiscales especializados, y a lo mejor una vez algún fiscal especializado dice, eso no creo que tenga que hacerse, ¿no? Pero bueno, yo sí digo que en este ámbito, si existe la voluntad para hacerlo, se hace. ¿Existe la obligación normativa? También. Y que en esto... la voluntad debía subordinarse a la norma, la idea es abonar. Pero sí. Sí, mira, yo te digo, por ejemplo, en
En Europa no existe una fiscalía electoral porque no se necesita. ¿En ningún país europeo? Ninguno, no existe una fiscalía electoral. En Uruguay, en Chile, casi históricamente no se han presentado más de 30 delitos electorales en 30 años. Fíjate. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nosotros llevamos miles de delitos de denuncias, miles de procesos, muchos de ellos tienen que ver con la alteración de credencial del elector, que es el 85%, pero son miles, y que necesitamos una fiscalía, y no solamente eso, la ley te dice que existe un sistema nacional de procuración de justicia penal y cada una de las entidades federativas tiene que tener una fiscalía especializada. Entonces, en este ámbito está la ley, la establece, y cualquier persona que tenga un sentido de Estado y de responsabilidad pública debe de saber que la colaboración, digamos, transversal es fundamental para garantizar el bien del ciudadano. A ver, para dar conexión al programa anterior sobre el fraude, ¿el delito electoral puede dar lugar al fraude? No, más bien, el fraude puede ser tipificado como delito electoral si está dentro de las, digamos, la tipificación, así como decir, alterar los datos de una credencial para votar, yo le cambio, digo que vivo en otro lado, eso ya es un delito, porque está tipificado como delito. ¿Sí? Utilizar los programas sociales para detener credenciales, bueno, ese es otro. O violentar a la gente para que te diga a ti por quién votó, ¿no? Que también que estás presente. ¿Cómo votó con una fotografía? O simplemente te digo, yo necesito que me digas y me pruebes por quién votarte, a lo mejor por quién votaste. Entonces, todos esos son delitos que están claramente tipificados. Entonces, un fraude es normalmente también un delito si está en la ley tipificado, ¿no? Entonces, esto quiere decir que la persona que cometa el fraude va a estar doblemente sancionado o eventualmente sancionado administrativamente por el INE, y si lo avala el tribunal, y sancionado de carácter penal, ahí sí con cárcel, porque todos los delitos electorales son sancionados con cárcel. A ver, tenemos un par de minutitos para concluir. Esto que tú decías, Héctor, a mí me parece muy importante y para motivo de muchos análisis. En países de Sudamérica apenas se conocen de los delitos electorales, según tú nos comentas, y en Europa prácticamente no existe. Pero hay leyes de delitos electorales. En todos esos países hay leyes de delitos electorales, pero prácticamente por la forma como se desarrollan las campañas políticas, la gente no recurre a la compra, a la coacción, a la manipulación, a la inducción, al condicionamiento de programas sociales, porque hay una cultura política del ciudadano. A eso voy. Y por otra parte, yo digo que México, y se enojan conmigo muchas personas, México tiene el mejor sistema electoral del mundo. No hay una institución más eficiente que el INE para organizar elecciones. Pero nosotros tenemos normas objetivas y normas subjetivas. El problema son las normas subjetivas. Los actores políticos, cuando se presentan miles de denuncias por, digamos, que tienen que ver con la alteración de la voluntad popular o con el fraude, es porque están acostumbrados a un juego perverso que los lleva a alterar la ley y que muchas veces no les importa porque la idea de ellos es ganar la elección como se pueda, ¿no? Y por la impunidad. Bueno. Y por la pocos castigos que existen, ¿no? Claro, o sea, si nada más castigas a 4 en la historia. No te sale tan caro delinquir en materia electoral. Nada caro. Por último, Jackie, a ver, de aquí hacia el futuro, hacia adelante, ¿estamos condenados a ser una sociedad que pero por supuesto ¿Hay remedio o estamos condenados? No, yo creo que sí estamos en posibilidades de superar esa fase, pero claro, eso tiene que ver con la relación entre los ciudadanos y los actores políticos, ¿no? Es decir, si los grandes violentadores de todas las normas son los actores políticos y quienes lo frenan son, bueno, instituciones como las que tenemos en materia electoral, pero también el ciudadano, ¿no? Y dejo aparte la FEPADE, porque la FEPADE sí, a pesar de que ahora debe ser parte de un organismo autónomo, pues sabemos que responde a ciertas lógicas del poder actual, ¿no? Entonces, ¿tenemos solución? Sí, y esa solución está en manos de los ciudadanos, pues realmente, y ¿no? tiene De presionar. Algo que ver, lo que tú comentabas, me imagino, Héctor, y aquí, la cultura política. Mucho la cultura política. Y de los actores políticos empeñados una y otra vez en saltarse las trancas. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro programa Democracia en la Mesa, que es una producción de la Coordinación Nacional de Comunicación Social. Y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en donde el Instituto comparte información sobre la organización de las elecciones y también sobre los canales adecuados para denunciar cualquier delito electoral. Gracias
y hasta pronto.